EBN y el pastor Marcelo de la Llave de la Iglesia Cristiana Evangélica de Aedo en Buenos Aires, Argentina, le damos la más cordial bienvenida a nuestro programa, Culto Dominical. Acompáñenos con Biblia en mano y un corazón listo para recibir el mensaje de Dios en este día domingo. Muy bien, buenos días. Juan capítulo 11, verso 25. Por un momento mi interés apunta y enfoca a sacarlo. A ver si entendés. Siempre que hablo estoy diciendo, tenés que mirar el contexto, siempre el contexto. O sea, el versículo y quién está hablando, dónde están hablando, qué pasa en ese capítulo, qué pasa en ese libro. Bueno, en este caso yo quiero ampliar el contexto y sacarlo hacia toda la Biblia. Porque el contexto de este pasaje es la muerte de Lázaro, la resurrección de Lázaro. Y es un texto que parece que lo hemos encerrado para cuando alguien muere o parte de la presencia del Señor. Así que en cada velatorio se pone ese texto: yo soy la resurrección y la vida, el que cree en mí aunque esté muerto vivirá. Y no está mal, pero quiero mostrarles que es mucho más amplio el concepto. Vamos a Juan capítulo 11, no vamos a leer todo el pasaje, pero voy a leer desde verso 21, dice: y Marta dijo a Jesús, Señor, si hubieses estado aquí, mi hermano no habría muerto. Mas también sé ahora que todo lo que pidieses a Dios, Dios te lo dará. Jesús le dijo, tu hermano resucitará. Y claro, Marta le dijo, yo sé que resucitará en la resurrección, en el día postrero. Le dijo Jesús, yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Y todo aquel que vive y cree en mí, no morirá eternamente. Y pregunta, ¿crees esto? Observa que la declaración extraordinaria, que ahora vamos a ver lo elevado de esta declaración, termina en una cuestión personal para vos y para conmigo. Esto es lo que yo digo que soy. ¿Crees esto? Y al terminar dice, le dijo, sí, Señor, yo he creído que tú eres el Cristo, el Hijo de Dios que ha venido al mundo. Oramos. Señor, gracias por tu palabra, gracias por todo lo que tú eres para con nosotros, la revelación de lo que tú eres en función de lo que necesitamos. Háblanos ahora en esta declaración sublime que nace del corazón y la boca del Señor Jesús, una declaración no que otros dicen, sino que Él da de sí mismo, y que estemos muy atentos a ver cómo esa declaración afecta a nuestra vida. Te lo pedimos en el nombre del Señor y Salvador Jesucristo. Amén. Bueno, tres cosas para ampliar la idea de lo que te dije, ¿no? En el último punto vamos a dedicarnos a Juan 11, pero vamos a ampliar la visión hacia toda la Escritura. ¿Qué te parece? Así que lo primero que quiero mostrar o hablarte es que la resurrección es la esencia de nuestra fe. Y por un momento necesito que vayas a 1 Corintios 15. No voy a poder leerlo todo, obviamente. Ojalá que puedas leerlo en tu casa después de este mensaje. Pero deberías leer los versículos, todo el capítulo, ¿no? Hasta el capítulo 58, hasta el versículo 58. Pensá esto, pensá que el versículo 58 dice que todo lo que hagamos para el Señor, y todos ustedes, muchos han trabajado, sea en el club bíblico, en la escuela dominical, en los matrimonios, limpiando, cocinando, no es en vano. Y esa palabra en vano es la que está igualita en este capítulo. Vamos a leer, el verso 14, y dice, y si Cristo no resucitó, vana es nuestra predicación, vana es también nuestra fe. Y en el verso 17, y si Cristo no resucitó, vuestra fe es vana. O sea, si Cristo no resucitó es en vano,
es vana nuestra fe. Ahora voy a explicar un poco esa palabra. Y termina el verso 58, dice, y si no haces esta conexión, todo lo que hiciste es en vano. Y realmente el verso 58 es un verso que consuela a cualquier creyente, ¿no?, que ha servido al Señor. A veces uno ha servido por tantos años, a veces uno no ha visto el fruto que esperaba, a veces las circunstancias fueron adversas, pero este es un texto sublime. Sabiendo que vuestro trabajo en el Señor no es en vano. Así que acá no hay recriminación, no hay para decir, lo que hice, lo que pasó. No. Es para consuelo de tu propia vida, sabiendo que no ha sido en vano la inversión de la vida en las cosas del Señor. Ahora, hablemos un poco del capítulo 15, de este capítulo que habla de la resurrección, porque la resurrección no es un tema secundario, es el cimiento de la fe. Por eso, para llegar a Juan 11 hay que explicar la esencia de nuestra fe, es la resurrección. Porque si Cristo no resucitó, todo es en vano. En 1 Corintios 15, ustedes saben que la iglesia de Corinto estaba influenciada por conceptos griegos, entonces estaba el tema de la resurrección. Él va a explicar el tema, va a contestar preguntas, va a dar aclaraciones, por eso tenés que leerlo tranquilo después en tu casa. Pero había un escepticismo respecto a la resurrección de los muertos. Y estaba influenciado por toda esa cultura griega que quiero que entiendas, porque todo lo que parece ser una teología no lo es. A veces son excusas para pecar, sencillamente. O sea, la concepción griega que despreciaba el cuerpo humano, como que podías hacer cualquier cosa y la muerte era la liberación del alma, entonces eso te daba libertad para pecar. Por eso la expresión, comamos y bebamos, ¿mañana qué? Moriremos. ¿Entendés la relación de un credo que no es un credo, es un justificativo para pecar? Así que todo eso estaba inundando la iglesia de Corinto y entonces Pablo da algunos argumentos sobre la resurrección. No es mi tema el capítulo 15, pero es importante mencionarlo. Primero da un argumento histórico en el verso 1 al 11. Es un argumento sencillo. Dice, miren, yo he predicado siempre lo mismo. Siempre predico estas dos cosas, desde el día que conocí al Señor, en cada iglesia, en Asia, en Europa, siempre lo mismo. Y podés leerlo, que Cristo murió por nuestros pecados, verso 3, que Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras y que fue sepultado y que resucitó al tercer día. Y después, y agrega, y que apareció conforme a las Escrituras, y que apareció a Cefas, y después a los 12, y después apareció a más de 500 hermanos a la vez, de los cuales muchos viven aún, y otros ya duermen. Después apareció a Jacobo, el medio hermano del Señor, después a todos los apóstoles, y al último de todos, como un abortivo, me apareció a mí. Así que dice, miren, este es el argumento histórico claro. He predicado siempre lo mismo, que Cristo murió por nuestros pecados y resucitó. ¿Y en base a qué este argumento histórico? Bueno, primero conforme a las Escrituras. Estoy leyendo el texto, ¿no? Porque la Escritura del Antiguo Testamento dijo que el Señor Jesús, que Dios no iba a permitir que su cuerpo vea corrupción, no iba a permitir que descansara en la muerte el Mesías. Isaías 53 dice lo mismo, o sea, el Antiguo Testamento avala la resurrección de Cristo, así que conforme a las Escrituras. Pero después dice, y la evidencia, el sepulcro estaba vacío y hubo múltiples apariciones. Y empieza lo curioso, cuando hace la lista de todos, bueno, apareció a Pedro, Cefas, después apareció a los apóstoles, también apareció a aquellas mujeres, apareció a más de 500 hermanos, y fíjate el verso 4, muchos aún viven. Así que le dice, ¿por qué no le preguntas? Hay muchos acá en Corinto y en otro lado que viven. Porque cuando Cristo muere y resucita, aquí han pasado recién algunos años, no, muchos de los que vieron al Señor Jesús vivo, resucitado, viven. Y si no, dice, ustedes conocen a Jacob, el medio hermano del Señor. No olvides que los hermanos del Señor, los medio hermanos, le costó acercarse y creer en Cristo. Luego en Hechos los encontrás a María y a los hermanos de Jesús.
Acércate y preguntale a Jacobo. Y si no, pregúntame a mí, Pablo, yo lo vi. Y si no, busquen. Más de 500 personas. Esta es la maravilla que tantas veces he mencionado, que por los primeros 100, 200 años, no sé cuánto más, trascendió de gente que vivió cada milagro y que fue el nene que dio los panes y los peces, se convirtió en un hombre y en un padre, en un abuelo, y los nietos habrán dicho, mi abuelo era el nene, y la mujer que fue sanada, y Bartimeo, todos tuvieron familias, herencias, gente que, viste, como muchos de nosotros recordamos, el abuelito, el bisabuelo estuvo en la guerra. Así que hay una cadena de testimonio extraordinaria. Entonces Pablo dice, miren, es muy claro, todos lo vieron, están ahí. Y entonces dice, la negación de la resurrección destruye el evangelio y la fe porque viene a ser vana. Vana es sin causa, vana es sin éxito. Toda nuestra fe descansa en esto, porque cada religión de este mundo descansa en personas muertas. Cada religión de este mundo descansa sobre líderes religiosos muertos. El único que está vivo es Jesucristo. El único que tiene una tumba vacía es Jesucristo. Así que te das cuenta la diferencia crucial. En realidad, todo lo que vos hagas, rico, pobre, trabajes, estudies, mucho, ganes, poco, todos van a morir. Si Cristo no resucitó, nuestra fe es vana. Por eso cuando lleguemos al punto que el Señor dice, yo soy la resurrección y la vida, es el corolario final de la esencia de la fe. En segundo lugar, en el verso 12 al 19, da un argumento lógico. El argumento lógico dice, mire, la fe sería vana. Todo nuestro credo no tendría sentido. ¿Para qué venir a una reunión, una iglesia y hacer actividades y vivir un tipo de vida si me muero como los demás? Comamos y bebamos, mañana moriremos. Sin fe en la resurrección, sin resurrección no hay fe, no hay esperanza y no hay razón para vivir. Por lo menos vivir de la vida que vivimos. Entonces el argumento lógico dice, la fe sería vana, los apóstoles mentirían. Ahora, cuando hablamos de los apóstoles, hablamos de hombres que todos ellos conocían, respetaban, amaban. Es lo mismo que el Señor Jesús, ¿no? Cuando John McDowell dice, bueno, si Él no es lo que decía ser, hay dos opciones, y va lógicamente descartando, dice, o estaba loco o era un mentiroso. Loco no podía estar, porque la forma que habló, la forma que se condujo, nadie lo trató como loco, ni sus enemigos, entonces mentía. Pero era un mentiroso tal que murió por una mentira, y sus discípulos murieron todos en martirio, salvo Juan quizá, en la isla de Patmos, por una mentira. Entonces sigue desarrollando lógicamente la concepción de que no pueden vivir y morir por esa mentira. Entonces Pablo dice, bueno, los apóstoles también mintieron, todos los apóstoles que conocen mienten. Y la salvación no sería salvación y los creyentes muertos perecerían y se acabó la esperanza y se acaba todo. Y los creyentes entonces termina diciendo, estoy mencionando lo que el pasaje dice, no lo puedo leer por tiempo. Los creyentes serían los más dignos de lástima, de conmiseración. Pobrecita aquella persona, cree en algo que no es real, porque muerto el perro se acabó la rabia. ¿Se dan cuenta lo esencial del concepto de resurrección? Cuando lleguemos al final vas a ver lo práctico, pero ahora es lo posicional, es esencial, es fundamental. En tercer lugar, Pablo en el verso 20 al 28 da un argumento teológico. Y explica que Cristo es las primicias y está aplicando sencillamente, bueno, miren, en Adán todos murieron. Y Adán es el padre de esta humanidad, somos descendientes de Adán. Pero en Cristo todos viven, así como murieron, en Cristo resucitan. Y habla de la descendencia espiritual de Cristo. Así que el argumento teológico es muy claro, lo desarrolla en Romanos y acá en Corintios lo podés leer. Cristo es solo la primicia de lo que iba a venir detrás de él, así como detrás de Adán todos murieron, en Adán todos murieron, en Cristo todos viven. Así como como Adán trajo la muerte, Cristo trajo la vida y venció la muerte y él resucitó.
En último lugar, verso 29 al 34 da un argumento práctico. Y entonces compara, dice, bueno, a ver, ¿ustedes qué tienen? Y habla de la costumbre de los corintios que bautizan por los muertos. Y este es un debate, ¿qué quiere decir esto? Sencillamente era una práctica que conectaba la muerte y sacaba de lado la resurrección y bautizaban gente por gente muerta, invocando a los muertos. ¿Vos te das cuenta? Dice Pablo, en la práctica ustedes viven este tipo de vida tan ajena, eso no es vida. Y entonces se pone él mismo con su estilo de vida y habla de sus peligros, y habla de sus luchas, y habla de sus pruebas y de los altos riesgos que corrió en la vida terrenal. ¿Y por qué correr esos altos riesgos si Cristo no resucitó? Es absurdo. Ustedes me conocen, ¿por qué voy a vivir la vida que viví y arriesgar lo que arriesgué si Cristo no resucitó? Así que él va terminando sus argumentos y en el verso 35 al 49 da otras respuestas sobre la resurrección. Pero termina diciendo, a ver, la seguridad de la resurrección da estabilidad a la vida, da constancia en medio de las pruebas, da fervor y pasión, porque tenemos un Cristo vivo, tenemos una esperanza viva, tenemos una proyección de vida y vida abundante y vida eterna. Y todo cambia, porque todo lo que nos rodea en este mundo está teñido de muerte. Todo lo que rodea a Cristo está marcado por la vida. Así que cuando hablas de la resurrección, de que Cristo es la resurrección, tenés que empezar por 1 Corintios 15, para ver que la resurrección es la esencia de la fe. En segundo lugar, la resurrección es el poder que transforma cualquier vida. Claro, vuelvo a lo mismo, Juan 11:25. Estás ahí en Juan 11:25 y el contexto, acordate lo que expliqué, el contexto es, se murió alguien, Lázaro, lo resucita el Señor, así que muerte, resurrección, vive Lázaro. Mira el contexto más grande. El tema de la resurrección estuvo presente desde siempre, ligado a la historia de Israel. Este es el punto, que no nos damos cuenta de las implicaciones prácticas de la resurrección. Ese es mi único objetivo en esta mañana. No solo, bueno, se muere alguien, tiene vida eterna, se muere alguien, creo que el Señor, Él es la resurrección y la vida. Abarca tu vida, no solo tu muerte y la mía. Entonces, cuando Él explica el poder que transforma, el poder de la resurrección, la historia puede comenzar con Abraham. Por ejemplo, Abraham cuando sale de Ur de los Caldeos, y cuando Taré, su padre, muere a través de la muerte, porque es un tipo de muerte, ¿no? Dejó atrás y fue hacia donde no sabía que él esperaba, y sale de la muerte y resucita una vida totalmente transformada que va a ser de bendición a todas las naciones. Así que sí, Abraham en un sentido experimentó la muerte, pero después tiene la promesa del hijo, y el hijo no viene, ustedes saben la historia. Y viene, y según Romanos 4:19, nació cuando el cuerpo de Abraham estaba casi, dice la Escritura, como muerto. Claro, 100 años. 100 años. Tener un hijo con 100 años. No, su cuerpo estaba muerto, experimentó la resurrección, dio a luz la vida de un hijo. Sara tenía 90 años, su cuerpo también estaba como muerto. No podía tener un hijo a esa edad, lo tuvo. Porque el poder de la resurrección va más allá de Juan 11. Es el carácter de Dios. Así que nace Isaac. Y cuando nace Isaac, después de que Abraham experimenta la muerte y resurrección de su cuerpo, y Sara experimenta la muerte y resurrección, Isaac es llevado al monte Moria a ser sacrificado, y dice la Biblia que Abraham le llevó a entregarlo no como un fanático religioso, que Dios me pidió el hijo y lo mato, sino en obediencia a una fe, y la fe responde a un conocimiento de Dios, y él sabía que Dios es poderoso. Estamos hablando de Génesis 22, para resucitar de entre los muertos. Abraham no conocía Juan 11:25, Abraham no conocía lo de Lázaro.
Abraham no conocía al Señor Jesucristo, por lo menos en el de los evangelios. Sí había tenido un encuentro con el Señor, pero él creía que era poderoso para resucitar de los muertos. Y en un sentido figurado, Isaac murió, porque fue puesto en el altar, porque estuvo dispuesto al sacrificio y el cuchillo se elevó sobre él y a último minuto fue salvado. Pero él murió, resucitó. Isaac murió, resucitó. Y es un claro ejemplo y proyección de Cristo. Y después llegas a Jacob. Jacob fue otra persona muy interesante. Estamos hablando de Abraham, de Sara, de Isaac, ahora Jacob. Jacob fue un hombre que de repente su hijo, el que más amaba, José, y el que hacía diferencia, ahora no es nuestro tema, muere. Por lo menos creen que muere. Los hermanos le dicen que ha muerto. Y él sufre la muerte de su hijo. Hasta que después, ¿saben cuántos años pasó, no? Para que llegara ese momento. 22 años en que creía que José estaba muerto, le dicen, no, tu hijo vive. ¿Cómo? Y casi que se desmaya, tu hijo vive. Y José lo va a ver, llora, se abrazan, y José vive los próximos años junto al padre. Jacob podría decir, mi hijo muerto era, ahora resucitado. Porque estuvo muerto para él 22 años y de repente, de la nada, resucita. ¿Y qué tal de José? José fue puesto en una cisterna para matarlo, pero no tenía agua, no se ahogó. Lo intentaron matar, no lo mataron, fue vendido. La palabra cárcel en Génesis, cuando dice que José fue metido en la cárcel, es la misma palabra para sepulcro. O sea, fue metido en un sepulcro, en una tumba. Estuvo 2 años muerto en esa cárcel José. Pero resucitó. Salió a la luz. Reinó junto a Faraón y salvó a su pueblo Israel. Así que cuando vos vas recorriendo la historia de Israel, la resurrección, el poder de la resurrección opera siempre. Ahora venite más cerca, venite más cerca en el tiempo. Andá recorriendo los años. Cruzá 100, 200, 1000 años y llegás al año 1948. Hace poco. En pocos años, 1948, el 14 de mayo de 1948, se proclama oficialmente el Estado de Israel. ¿Sabes cuántos años había pasado que Israel había sido dispersado? 2000 años. Y después de 2000 años Israel es declarado nación. ¿Sabes que esta cuestión de ser declarada nación es único en la historia mundial? No existe una nación disuelta, dispersa, que 2000 años después se restaura, se reinstala en su propia tierra y es declarada por el mundo nación, y a pesar de que después 6 naciones árabes le hicieron la guerra, hasta el día de hoy existe el Estado de Israel como muestra de que resucitó de 2000 años de estar muerto. Ahora vas entendiendo el concepto, que no es solo Juan 11, la muerte y la resurrección, es el concepto de un poder que transforma la vida, porque la vida de Cristo en nosotros es una vida a ser vivida en el poder de la resurrección. Y esta es una frase que quiero que guardes y empieces a articular en tu vida, a hablarla. Cuando vemos la creación, es muy difícil que vos o yo en algún momento viendo el mar, viendo las montañas, viendo los pájaros, viendo tal vez los peces, viendo un documental en la televisión, no te sorprendas. Y sorprendido hables y pienses el poder de la creación, porque los cielos cuentan la gloria de Dios. Tal vez cuando ves las obras de Dios pensás en el poder infinito de Dios. Pero el poder de Dios no solo es creador. Bueno, Él crea de la nada, ¿no? No solo es el poder infinito que se manifiesta, es el poder de la resurrección. Empezá a hablar más del poder de la resurrección. O sea, lo que estamos hablando, que Él resucita vidas muertas en pecado, Efesios 2:1. Porque cuando estaban muertos en delitos y pecados, Él os dio, ¿qué? Vida.
a vosotros. Estabas muerto, nos trasladó del reino de las tinieblas al reino de su amado Hijo. De la muerte pasó a la vida. Porque el que cree en mí pasa de muerte a vida. Así que el poder de la resurrección opera para liberar esclavos del pecado, para personas que perdieron su rumbo y que no tienen esperanza. Esta es la maravilla del poder de la resurrección. Por eso la esencia del Evangelio es la resurrección. Por eso dice, si no creemos en la resurrección, se destruye el Evangelio y la esencia de nuestra fe es vana. Porque si Cristo no resucitó, no hay esperanza, no hay poder transformador, no hay cambio de vida. Así que no solo Él resucita vidas muertas del pecado, el creyente ve la vida. Y cualquier creyente ve su vida dividida por una cruz. Es una cruz que divide su vida. Antes de conocer a Cristo, era una vida muerta, una vida de angustia, una vida de desesperación, una vida oscura. Pero desde que encontró a Cristo hay una vida nueva. Es lo de 2 Corintios 5:17. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. La cruz hace una diferencia en tu propia vida, trayendo vida y recordando lo anterior como vida vieja, como vida muerta. Todos ustedes tienen una vida vieja, todos tenemos una vida vieja. ¿Qué recuerdos tenés? No recuerdos olvidados, ya perdidos, recuerdos sin significado y sin sentido, porque estábamos muertos. Y es notable, el creyente cuando va creciendo en la fe, ve la vida anterior a Cristo como una vida ya oscura, gris, casi perdida en su memoria, pero no porque no existió ese pasado, porque está clavado en la cruz del Calvario, porque ha muerto con Cristo y resucitado con Él. Es una vida nueva. Por eso predicamos el Evangelio, porque invitamos a la gente a que conozca el poder de la resurrección. Es un poder que restaura y resucita relaciones rotas, matrimonios peleados, matrimonios muertos en su relación entre ellos. Muchas relaciones de matrimonios mueren y siguen juntos y mueren. Y entonces, ¿qué necesitas? El poder de la resurrección. Que Cristo resucite y saque a la vida este matrimonio muerto. Y padres e hijos distanciados, peleados, relaciones muertas. El poder de la resurrección saca a luz la vida y la trae. Hermanos distanciados que no se hablan, porque como aún algunos dicen, para mí mi hermano está muerto, para mí mi mamá está muerta, para mí, y están diciendo para mí, no es que murieron físicamente, pero algo pasó en la historia de su vida que lo mató. En su corazón murió. Cristo resucita. Cristo restaura relaciones muertas. Es el poder de la resurrección. En esta mañana tenés que salir pensando y grabando en tu corazón. El Cristo es el poder de la resurrección lo que necesito. Cuando Él habla de los dones, Efesios capítulo 4, el apóstol Pablo dice, y el que murió y ascendió a los cielos es el que repartió dones. Él relaciona los dones con el poder de la resurrección. El don de evangelista, ¿sabes por qué? ¿Cómo y en base a qué funciona? El poder de la resurrección, trayendo salvación a vidas muertas. ¿Sabes cómo funciona el poder, el don de la enseñanza? Con el poder de la resurrección, trayendo vida a corazones muertos. ¿Y cómo funciona el don de misericordia y el don de servicio? Siempre con el poder de la resurrección. Esto es una cosa tal vez nueva para vos, tenés que recordarla. Efesios capítulo 4, el ejercicio de lo que Dios te dio para hacer espiritualmente y que sos capaz y sos bueno, es para ejercerlo en terrenos de muerte, en lugares de oscuridad, en lugares donde no hay más que silencio mortuorio. Ahí ese poder opera y trae vida. Iglesias muertas reviven por la palabra de Dios, por hombres santos, mujeres santas, por la oración y la vida. Y vos decías, pero la iglesia estaba muerta. Por eso, una cosa que jamás he hecho es declarar la muerte de muchas iglesias, porque he visto muchos declarar la muerte de una iglesia. Esta iglesia se va a morir, esta iglesia está media muerta. Y pasan algunos años y la iglesia revive y crece. Y de repente lo que eran 5 ahora son 50 o son 100 y la iglesia está llena de vida. ¿Qué pasó? El poder de la resurrección.
Cristo es el poder de la resurrección, Él es la resurrección. Empezá a asimilarlo para tu propia vida, porque ya no tenés necesidad de vivir en una tumba. Es el poder para vivir, es lo que te da esperanza, es lo que te empuja, es lo que te da fervor. Es un poder dinámico, es un poder activo, es un poder diario, es un poder real. No tenés por qué vivir en la tumba. Podés salir de ese lugar oscuro como salió Lázaro, podés despojarte de los lienzos de muerte como hizo Lázaro y vivir la vida real y verdadera, y dejar las vestiduras viejas de una vida muerta de una muerte y entrar a una vida verdadera. Un hombre que luchaba por lo social le dijo a un cristiano en una plaza: ¿ustedes qué pueden hacer? Nosotros podemos dar a ese mendigo una ropa nueva. Y el predicador le dijo: Cristo puede darle a esa persona una vida nueva. Cristo da vidas nuevas. Cristo opera la resurrección, Cristo opera la vida en medio de la muerte. ¿Cuántos de ustedes son testigos en su propia vida? ¿Y cuántos de ustedes conocen a gente que llegás a un hogar y ves la mesa tendida y el matrimonio feliz y los hijos, empezás a hablar y decís: pero no siempre fue así, estábamos a punto de divorciarnos, o nuestros hijos estaban descarriados? Y un día alguien nos habló de Jesucristo, y algún día escuchamos el Evangelio, y algún día oímos la palabra de Dios, y un día creímos en Cristo y nuestra vida cambió. Y vos mirás la vida de la persona y decís: no puede ser que haya sido lo que fue, no puede ser que su familia haya sido. Es que Cristo opera el poder de la resurrección, Él es la resurrección. Él le encanta, es lo que hace, da vida en medio de la muerte. Entonces, antes de ir al último punto, mi pregunta es simple y te la tenés que llevar acá. ¿Qué está muerto en tu vida? ¿Qué se te murió? La vida devocional, número 1, ¿no? Esa pasión que leías la palabra a la mañana, que orabas, ¿qué pasó? ¿Qué pasó con tu devoción por servir al Señor? Está muerta ahí los problemas, la vida, la hipoteca, la familia, la enfermedad, los hijos. Siempre tenés una excusa. ¿Se murió algo? Cuando eras feliz en el servicio, ¿qué se murió en tu vida? ¿Las relaciones? ¿Qué relaciones familiares están muertas? ¿Qué relaciones? Decime. Tenés que pensarlo. ¿Qué expectativas se murieron en tu vida? Que ya no querés seguir, ya no querés avanzar, ya parece que no hay futuro. Cristo quiere operar resurrección. Es su poder innato en Él, resucitar. No es un maquillaje externo, no es una palabra de ánimo, no es una manito, una palmada, dale, adelante, resucita. Muerto, 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 y trae vida. Por eso la muerte es muerte. Por eso en un momento vamos a mencionar a la hija de Jairo, recién muerta, y al joven hijo de la viuda de Naín, un día de muerto, y Lázaro 4 días muerto, y yo te pregunto, ¿quién estaba más muerto? Qué pregunta tonta. Todos estaban muertos. La niña que minutos atrás había vivido estaba muerta, y Lázaro 4 días estaba muerto, muerto, muerto. Pero Cristo no conoce barreras. Su voz penetra la muerte y saca a luz la vida. Así que vuelvo a preguntarte, ¿qué está muerto en tu vida? ¿A quién culpas? ¿Qué excusa das? Siempre tenés una razón, no alcanza. Porque tenés a Cristo, el poder de su resurrección que está a tu disposición. Es como decir, estoy muriendo de hambre, pero acá tenés mucho dinero, sí, pero no tenés justificativo. Acá tenés los recursos. Vos no tenés justificativo para tener una vida muerta. Tal vez fueron tus errores, confesalos. Tal vez fue su actitud a la vida, pedile perdón al Señor. Tal vez son amarguras y rencores, y las amarguras y rencores son una raíz de muerte en el alma. Ya está, entregalas en la cruz. Tal vez la vida te golpeó duro, ¿no? No era así lo que esperabas. No era así lo que esperabas. Claro que no era así, es totalmente distinto. Pero todavía Cristo quiere operar vida. Tenés que enfrentar esta muerte de tu propia vida delante de Dios para que Él opere resurrección. En último lugar, la resurrección, y ahora estamos en Juan 11, es Cristo mismo. Así que la resurrección es la esencia de la fe.
La resurrección es el poder de Dios que transforma y la resurrección es Cristo mismo. ¿Sabes? Cuando llegas al Evangelio de Juan, Juan menciona 36 veces la palabra vida, que es Zoe. Y dale con la vida, y dale con la vida. Claro, es que es lo que él quiere mostrar. Porque en Juan 1:4 dice que en él estaba la vida. Viene el verbo, viene Cristo. En él estaba la vida, vino la vida. Y en Juan 3:36 dice, el que cree en Cristo tiene vida y el que no cree en Cristo no tiene la vida, no verá la vida. ¿Es vida, sí o no, en base a creer en Cristo? Juan capítulo 10. Cristo no solo da vida, y la da en abundancia. Ya explicamos el otro día el término, da en abundancia, ampliamente, plenamente. ¿Qué era Él? Pan de vida. ¿Qué era Él? La luz del mundo, la luz, el Juan 8:12, de la vida. ¿Qué era Él? Camino, verdad y vida. Siempre es vida, vida, vida. Colosenses 3:4 dice, Cristo es nuestra vida. Ahora, ¿sabes? En Juan 11, el amigo del Señor, Lázaro, estaba muerto, sus hermanas llorando y sufriendo. Él oye de la enfermedad y no hace nada. Él podría haber hecho un milagro a distancia, lo hizo muchas veces. Pero no, porque él tenía no que curar a Lázaro, sino resucitar a Lázaro. Este es un milagro único en un sentido, no solo por la resurrección, porque él ya había resucitado a otras personas, sino porque fue culminante con una evidencia pública que generó después la declaración de llevarlo a la cruz y matarlo. Fue una muestra pública de su poder y de quién él era delante de todos. Vos tenés que tomar a la hija de Jairo, la resucita en una habitación y le dice, papá, mamá, Santiago, Juan Pedro, no digan a nadie nada. Pero llegás a Juan 11, Lázaro está ahí muerto, toda la gente está viendo. Saben que a la gente le encanta hablar de otros, ¿no? O murmurar de otros, o chismear de otros, ¿cómo querés decir? Como dijo, ¿te acordás en el campamento? Ojos que no ven, un hermano que te lo cuenta. Enseguida corrió la historia, la voz como reguero, porque delante de todos dijo Lázaro en fuera y el muerto salió a la luz de la vida, 4 días de muerto. Nadie podía decir que no estaba muerto. Nadie podía decir que no estaba en esa tumba. Nadie podía decir que la piedra estaba corrida. Fue un milagro bisagra que le empujó y le impulsó a la hora final de su muerte. Y cuando se para delante de María y Marta, no dio una declaración. La resurrección no es una declaración, es una persona. Él no dijo, yo daré la resurrección. Él dijo, yo soy la resurrección y la vida. Sí, Señor, sé, dice Marta, el día que resucita. No entendés, Marta. Yo soy la resurrección y la vida. Cristo no solo tiene la vida, es la vida misma. Y cuando hace esa declaración, lo impactante de esta declaración es que no la deja ahí y sigue. La enfrenta, Marta, como te enfrenta a vos. ¿Crees esto? ¿Realmente venís a la iglesia, cantás las canciones, orás al Señor? ¿Crees que Cristo es la resurrección? ¿Que Él es la vida? ¿Por qué seguís muerto? Yo soy la resurrección y la vida. Y ese versículo que Jesús lloró, y algunos dicen, pero si Él lo iba a resucitar, ¿por qué lloró? Bueno, lloró por el dolor del pecado en la vida de las personas, lloró por la muerte, lloró ante el pecado. Y no tengo duda que lloró por empatía, porque el Señor vence la muerte, pero Él se detiene a llorar con los que sufren. Es un absurdo cuando hay un debate teológico, no lloró por como vos llorarías, ¿por qué lo iba a resucitar? Absurdo. No entienden el corazón del Señor. Él dio sus lágrimas a María y a Marta.
El Señor está ahí y vuelve a preguntar, ¿crees esto? Sí, Lázaro lo voy a resucitar, yo sé la resurrección, pero vos crees esto. ¿Y qué afectaba si Marta creía o no, si él iba a resucitar a Lázaro? No, es que tiene que ver con vos y conmigo el Cristo que es resurrección. Por eso, Cristo no solo resuelve el problema de la muerte, Él resuelve el problema del temor y la desesperanza. Cristo cambia corazones rotos en esperanza viva. No es solo vida después de la muerte, es vida que vence la muerte. Voy a repetir esta pequeña frase, estamos terminando. No es solo vida, no es solo la vida después de la muerte, es vida que vence la muerte. Él vence. ¿Dónde está muerte tu aguijón? ¿Dónde, oh sepulcro, tu victoria? No está. Porque Cristo ha resucitado, porque Él es la resurrección y la vida. Por eso esta esperanza transforma tu vida hoy. Por eso resucita una nena de 12 años que había muerto recién y resucita al hijo de la viuda de Naín que había muerto 24 horas atrás, por eso ya lo iban a enterrar. Y resucita un hombre adulto, Lázaro, de 4 días. No hay nivel de descomposición, de corrupción, no hay edad que el poder transformador del Cristo que es resurrección no dé vida. Y lo curioso de cada resurrección, que todos dieron evidencia de la vida. ¿Te diste cuenta? Tal vez se te pasó por alto. La niña caminó. La niña comió. Después dice, háganla comer. Que se levantó y comió. Y el hijo de la viuda de Naín habló. Y Lázaro salió del sepulcro y le quitaron las ropas. Todos evidenciaron la vida que trajo Cristo en medio de la muerte. Por eso Juan habla tanto de la vida, pero Pablo también habla de la vida. Y Pedro continuamente habla de una fe viva y de una esperanza viva. No es solo esperanza, es viva, porque tenemos un Salvador vivo. Y Pablo dice que la vida que vivo ahora, Gálatas 2:20, la vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí, es la vida de la resurrección. Y Juan dice, capítulo 5, verso 24, el que cree en mí ha pasado de muerte a vida. Terminamos en esta mañana y necesitaría preguntarte cómo está tu vida. ¿Cuánto olor a muerte tiene alrededor? ¿Cuánta oscuridad hay? Yo creo en el príncipe de las tinieblas, Satanás. Yo creo en su poder de oscuridad. Yo creo en el aire de muerte que rodea a la droga, al suicidio, a la depresión, a la angustia, todo a los vicios, todos los males que la humanidad tiene, que los hombres tenemos, tiene un aire que se consolida en un ambiente. Y es un ambiente de muerte, siempre es de muerte, siempre. Y se respira, y tal vez ya estás respirando eso. Tenés que cambiar el aire y empezar a respirar la vida que Cristo da. Tenés que salir de acá pensando que se ha muerto, Señor, en mi vida y recordar el poder de la resurrección y recordar que Cristo es la resurrección y la vida. Y tenés que salir de aquí totalmente convencido para que el poder de Cristo opere entre la muerte de los aspectos de tu vida y saque a luz la vida que Él solo da. Ya no pienses más en este texto solo en el ámbito de la muerte física. Cuando alguien se muere, Él es la resurrección y la vida, porque lo dijo ante Lázaro que estaba muerto. Amplía tu visión. Él resucita matrimonios muertos, Él resucita iglesias muertas, Él resucita relaciones muertas. Él resucita tu vida muerta, sin ganas de vivir, depresivo y angustiado. Tenés tantas razones, yo también tengo muchas razones, créeme. Pero todavía cada mañana es una invitación a experimentar el poder de vida que Cristo da. Y al terminar pienso en algunos que puedan oír este mensaje o en esta mañana escucharlo aquí.
y que tal vez necesitas la vida que solo Cristo da y la da por medio de la cruz. Y vos me decís, ¿cómo adquiero esa vida y esa vida eterna? ¿Cómo puedo morir y estar seguro de la vida? Creyendo en Cristo. El que cree en Cristo tiene vida eterna, mas el que no ha creído no verá la vida. Creer, simplemente. Así que en esta mañana te invito que donde estés, creas en Cristo. ¿Y cómo? Bueno, sencillamente dile perdona mi pecado. Es lo primero que debes decirle, porque tu vida y la mía está muy sucia. Y lo segundo, dile creo en Cristo, que murió por mí, que me amó a mí y que tiene el poder de darme vida, porque Él es la resurrección, y darme vida eterna. Vamos a inclinar la cabeza para orar en esta mañana. Con las cabezas inclinadas, donde estés, si no estás seguro que al morir tendrás vida y vida eterna. Habla con Dios, dile Dios, perdona mi pecado. Realmente estoy demasiado sucio y contaminado, perdóname. Y también dile, Señor, quiero creer que Cristo murió por mí y resucitó, creo. Creo que Él me amó, creo que dio su vida por mí, creo que Él puede salvarme, creo, dame la vida, ven a mi corazón, sálvame. Decíselo en esta mañana, Dios te está escuchando. Donde estés, díselo a Dios. Y si eres creyente, dile, Señor, vine esta mañana, o estoy aquí en mi casa escuchando este mensaje, pero la verdad que hay cosas muertas en mi vida. Tengo algunos cadáveres en mi alma. Hay olor a muerte. Señor, dame la vida. Tu poder de resurrección, opéralo en mí. Señor, tú eres la resurrección y la vida. Sí creo en ti, como Marta dijo, creo, Señor. Dile, creo en ti, Señor. Sácame de esta muerte a tu vida. Querido Señor, gracias en esta mañana por tu palabra santa. Gracias por el Señor Jesucristo. Gracias, Señor, por una declaración tan elevada, sublime, profunda, excelsa, que cambia nuestra vida y nos alienta cada mañana al despertar y cada noche al descansar. Sus palabras que acarician el alma, sus palabras que mueven la mente, sus palabras que llegan profundo al corazón diciendo yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Gracias, Señor, por tremenda, profunda y enorme declaración. Adoramos tu nombre. Te rogamos por decisiones en esta mañana. En el nombre del Señor y Salvador Jesucristo. Amén. Fue un gran placer poder compartir con usted el mensaje de hoy. Esperamos que haya sido de bendición y ayuda a su vida espiritual. Si tiene alguna pregunta o comentario sobre el mensaje, puede comunicarse por correo electrónico a nuestra dirección red@bbnmedia.org. Esta fue una producción de BBN y le invitamos a que nos sintonice el próximo domingo para continuar estudiando juntos la palabra de Dios, aquí en Culto Dominical.